¿Qué harías si el día que preparas la sorpresa más romántica para el amor de tu vida, te encuentras con la traición más dolorosa en tu propia cama? La historia de hoy te dejará sin aliento. Acompáñanos en el viaje de Camila, una mujer que lo pierde todo en un segundo, y debe decidir entre hundirse en el dolor o renacer de las cenizas. Para descubrir su increíble camino hacia la libertad, suscríbete ahora, dale un gran like a este video y, muy importante, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo momento de esta impactante historia. Ese día, el aire en la oficina le parecía a Camila extrañamente ligero, casi festivo, aunque para el resto del mundo fuera un martes cualquiera. Ella sentía una corriente eléctrica recorriéndole el cuerpo, una anticipación que le hacía difícil concentrarse en las planillas de Excel que tenía en la pantalla. Cada número y cada celda parecían desenfocarse, reemplazados por la imagen del rostro de Santiago al ver la sorpresa que le estaba preparando. Llevaban 4 años juntos, 4 años que para ella habían pasado como un suspiro, y a la vez se sentían como una vida entera. Recordaba con una claridad asombrosa el primer día que lo vio, la forma en que su risa había llenado el espacio y había capturado su atención por completo. Ese sentimiento no había disminuido, al contrario, se había profundizado, creando raíces tan fuertes que ella creía que nada podría arrancarlas. A las 3 de la tarde, ya no pudo más. La ansiedad, una mezcla de nerviosismo y felicidad pura, era demasiado intensa para seguir fingiendo que podía trabajar. Le dijo a su jefe que se sentía un poco mal, una pequeña mentira blanca que no le pesó en la conciencia porque, en cierto modo, era verdad. Se sentía abrumada por la emoción, por el amor que le desbordaba el pecho y que necesitaba expresar. Mientras recogía sus cosas, su mente ya estaba volando, planeando cada detalle de la tarde. Pasaría por la florería, luego por la pastelería favorita de Santiago y finalmente a casa, para arreglar todo antes de que él llegara. Quería que cada elemento fuera perfecto, un reflejo material de lo que sentía por él, un amor que consideraba sólido, inquebrantable y, sobre todo, eterno. Caminando por la calle, con el sol de la tarde pegándole en la cara, Camila se sentía la protagonista de su propia película romántica. El bullicio de la ciudad, los coches, la gente apurada, todo era un telón de fondo para su felicidad. Se detuvo frente al escaparate de la florería de la esquina, la que siempre tenía las flores más frescas. No buscaba un ramo ostentoso, sino algo significativo. Eligió unos girasoles, porque Santiago siempre decía que ella era su sol, la que iluminaba sus días más grises. Mientras la florista los envolvía con cuidado en un papel de seda, Camila no podía dejar de sonreír, una sonrisa genuina que le nacía desde adentro y que sentía que podía contagiar a cualquiera que la viera en ese preciso instante. Con los girasoles en un brazo, se dirigió a la pastelería. El olor a azúcar y a pan recién horneado la recibió en la puerta, un aroma que siempre asociaría con las celebraciones y los momentos felices. Encargó el pastel de 3 leches que a Santiago tanto le gustaba, el mismo que habían comido en su primer aniversario. Para ella, esos pequeños detalles eran el lenguaje secreto de su relación, las pruebas tangibles de que se conocían, de que se prestaban atención. El pastel no era solo un postre, era un recordatorio de su historia compartida, de las risas, de las conversaciones nocturnas, de la promesa silenciosa de que siempre estarían ahí el uno para el otro. Se sentía segura en ese amor, anclada en una certeza que la hacía sentir invencible. El último objeto en su lista de sorpresas era el regalo. Lo había comprado hacía semanas y lo tenía guardado, esperando el momento perfecto. Era un reloj de pulsera de estilo vintage, uno que había visto a Santiago admirar en una vidriera hacía meses. Él nunca se lo compraría para sí mismo. Era demasiado práctico para esos caprichos, pero ella sabía cuánto lo deseaba. El regalo estaba en su bolso, en una pequeña caja envuelta con un lazo azul. Representaba su deseo de darle a él no solo amor, sino también esos pequeños lujos, esas alegrías que a veces uno se niega a sí mismo. Era su forma de decirle: te veo, te escucho, y quiero darte el mundo. Aunque el mundo, por ahora, tuviera la forma de un simple reloj. Subiendo las escaleras hacia su apartamento, sintió el peso de la emoción de una manera casi física. El pastel en una mano, las flores en la otra, y el corazón latiéndole a 1000 por hora.
Cada escalón era un paso más cerca del momento que había estado imaginando todo el día. Abrió la puerta con su propia llave, con el mayor sigilo posible. Quería que la sorpresa fuera total. La casa estaba en silencio, un silencio que le pareció normal. Seguramente Santiago había llegado del trabajo y estaría descansando en el cuarto, quizás durmiendo una siesta antes de que ella llegara. La idea le pareció tierna. Imaginó que lo despertaría con un beso y el olor de los girasoles, y su día se transformaría por completo. Dejó el pastel con mucho cuidado sobre la encimera de la cocina, junto a la caja del regalo. Todo tenía que estar en su lugar. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y caminó de puntillas por el pasillo que llevaba a su habitación. Un rayo de sol se colaba por la ventana del salón, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, creando una atmósfera casi mágica, suspendida en el tiempo. Ella se sentía como una niña en la mañana de Navidad, a punto de descubrir el regalo más grande de todos. El silencio ya no le parecía tan normal. Ahora tenía un matiz extraño, una quietud que no era de paz, sino de ausencia, pero desechó el pensamiento, atribuyéndolo a sus propios nervios. Con una mano en el pomo de la puerta del dormitorio, respiró hondo. Se preparó para ver la expresión de Santiago, para la alegría, para el abrazo que vendría después. Giró el pomo con una lentitud infinita, empujando la puerta apenas unos centímetros. Lo primero que escuchó no fue un ronquido suave, como esperaba, sino el sonido de una risa femenina, ligera y despreocupada, que no era la suya. El corazón se le detuvo por una fracción de segundo, un golpe seco en el pecho que le robó el aire. No entendía. Quizás una amiga había venido de visita, aunque era raro que Santiago no le hubiera avisado de algo así. Empujó la puerta un poco más, lo suficiente para que su cabeza pudiera asomarse por el resquicio, y entonces lo vio todo. La escena se grabó en su mente con la crueldad de una fotografía imborrable. Santiago no estaba solo. Estaba en su cama, la que compartían cada noche, la que guardaba sus secretos y sus sueños. Y con él estaba Clara, su colega de trabajo, la misma Clara de la que ella siempre había sospechado, la que le dedicaba sonrisas demasiado largas en las cenas de empresa. No estaban simplemente hablando. Estaban enredados entre las sábanas que ella misma había lavado esa misma semana, riendo con una complicidad que le revolvió el estómago. El mundo de Camila se detuvo. El tiempo se congeló en ese instante, en esa imagen. No había sonido en su cabeza, solo un zumbido agudo y distante. Veía sus bocas moverse, sus cuerpos relajados en la intimidad de su nido, pero no procesaba nada. Era como ver una película sin volumen, una película de terror protagonizada por el hombre que amaba, y la mujer que intuía como una amenaza. Se quedó completamente inmóvil, paralizada en el umbral, oculta por la puerta entreabierta. Ellos no la habían visto. Seguían en su burbuja de risas y caricias, ajenos al hecho de que el universo de una persona se estaba haciendo añicos a solo unos metros de distancia. No sintió ganas de gritar. No sintió la necesidad de entrar y confrontarlos. Lo que sintió fue un vacío abrumador, un hueco que se abrió en su pecho y que se tragó de golpe todos los sentimientos. El amor, la felicidad, la anticipación, todo desapareció, reemplazado por una calma gélida y aterradora. Fue como si su cerebro, para protegerla del dolor insoportable, hubiera apagado un interruptor. De repente, todo se volvió claro, nítido, pero despojado de cualquier emoción. Era una espectadora de su propia vida, viendo la escena más dolorosa sin sentir nada en absoluto. Solo observaba, registraba los detalles, la forma en que la mano de él acariciaba el pelo de ella, el color del esmalte de uñas de Clara. Retrocedió un paso, con el mismo sigilo con el que había entrado. Su cuerpo se movía por instinto, una marioneta controlada por una fuerza que no era la suya. Cerró la puerta del dormitorio con una delicadeza que la sorprendió a sí misma, sin hacer el más mínimo ruido. El sonido del pestillo encajando en su lugar fue casi inaudible, pero para ella resonó como un disparo. El disparo que marcaba el final de todo, de sus 4 años de amor, de sus planes de boda, de la vida que había construido con tanto esmero y tanta ilusión. Todo había terminado en el lapso de 30 segundos, detrás de una puerta cerrada. Se quedó de pie en medio del pasillo, en la penumbra. El silencio de la casa ahora era sofocante, pesado. Miró hacia la cocina, donde el pastel y el regalo esperaban sobre la encimera,
mudos testigos de una celebración que nunca ocurriría. Le parecieron objetos de una vida ajena, reliquias de una mujer que ya no existía, la Camila feliz e ingenua de hacía apenas 5 minutos. Se acercó a ellos lentamente, como si flotara. Tomó el ramo de girasoles que había dejado en la entrada. Las flores, tan vibrantes y llenas de vida, ahora le parecían una burla cruel. Su amarillo brillante era casi ofensivo a la vista en medio de la oscuridad que la envolvía. Con una determinación que no sabía de dónde venía, caminó de vuelta hacia la puerta del dormitorio. No la abrió. En su lugar, se agachó y dejó los girasoles en el suelo, apoyados contra la madera. No fue un acto de rabia, ni de sarcasmo. Fue un adiós, un gesto silencioso para cerrar un capítulo. Era su forma de decir: aquí te dejo tu sol, el que decías que era yo. Ya no puedo iluminar nada. Fue un acto de renuncia, de entregar el símbolo de su amor al lugar donde ese mismo amor acababa de morir. No derramó ni una lágrima. Sus ojos estaban secos, fijos, como si toda el agua de su cuerpo se hubiera evaporado en el instante del descubrimiento. Luego, volvió a la cocina, miró el pastel, con su cubierta blanca y perfecta. Por un momento, tuvo el impulso de estamparlo contra la pared, de destruir algo, de hacer que el exterior reflejara el caos que sentía por dentro, pero no lo hizo. La misma calma helada que la controlaba se lo impidió. En su lugar, simplemente lo dejó allí, que se lo comieran ellos, que celebraran su traición con el postre que ella había comprado para celebrar su amor. El regalo, la caja con el lazo azul, también se quedó. Ya no tenía dueño, ya no tenía sentido. Eran solo cosas, objetos vacíos de significado en un apartamento que de repente se había convertido en un escenario de pesadilla. Su siguiente movimiento fue hacia el armario del pasillo. Allí guardaba una maleta de mano, una que siempre estaba medio lista. Sus amigas bromeaban con eso. Decían que estaba preparada para una escapada de fin de semana en cualquier momento. Pero en el fondo, Camila sabía la verdad. Esa maleta era su plan de emergencia, una red de seguridad que nunca había querido admitir que necesitaba. Un presentimiento, una sombra de duda que siempre había vivido en un rincón oscuro de su mente, le había hecho prepararla. La sospecha sobre Clara no era nueva. Era una espina que se había clavado hacía tiempo, aunque ella se había esforzado por ignorarla, por confiar en Santiago. Abrió la maleta allí mismo, en el suelo del pasillo. No se dirigió a su armario principal, al que compartía con él. No quería tocar su ropa, no quería oler su perfume mezclado con el de ella. Fue al pequeño armario de invitados, donde guardaba algunas prendas que casi no usaba. Empezó a meter cosas en la maleta de forma metódica, casi robótica. Un par de vaqueros, algunas camisetas, ropa interior. No pensaba en lo que necesitaría, solo actuaba. Sus manos se movían con una eficiencia desapegada, como si estuviera empacando para un extraño. Cada prenda que doblaba era un lazo más que cortaba con esa casa, con esa vida. Mientras guardaba sus cosas, un recuerdo fugaz cruzó su mente. Una noche, hacía 1 año, le había preguntado a Santiago sobre Clara. Él se había reído y le había dicho que estaba loca, que era una simple compañera de trabajo, que ella, Camila, era la única mujer en su vida. Le había besado la frente y le había dicho que dejara de ser tan insegura, y ella le había creído. Se había sentido tonta por dudar. Ahora, ese recuerdo se sentía como una quemadura. La risa de él, sus palabras tranquilizadoras, todo era una mentira. Una mentira bien construida que ella se había tragado por completo, porque necesitaba creerla, porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla. Cerró la cremallera de la maleta. El sonido fue definitivo, final. Se puso de pie y la agarró por el asa. Era ligera, no llevaba mucho, pero en ese momento sentía como si contuviera el peso de 4 años de su vida. Miró por última vez el apartamento. El salón que habían decorado juntos, el sofá donde habían visto cientos de películas, la foto de ambos en la pared, sonriendo en unas vacaciones. Nada de eso le pertenecía ya. Era un museo de una historia que había terminado de la forma más brutal posible. Se sentía como un fantasma en su propia casa, una presencia invisible que ya no tenía lugar allí. Se dirigió a la puerta principal. No miró hacia atrás. No dudó. La claridad en su mente era absoluta. Quedarse,
Era morir un poco cada día. Gritar era darles el poder de verla rota. La única opción que le quedaba, la única forma de conservar un trozo de su dignidad, era irse. Irse en silencio, sin una palabra, sin una explicación. Que ellos se quedaran con su traición, con su risa, con el pastel y los girasoles. Ella se llevaba lo único que le quedaba, a sí misma. Giró la llave, abrió la puerta y salió al pasillo del edificio. Al cerrarla detrás de sí, el clic de la cerradura fue el punto final más doloroso y liberador que había escuchado en toda su vida. Una vez en el pasillo del edificio, el aire pareció cambiar. Ya no era el aire de su hogar, ahora era un espacio neutral, anónimo. Caminó hacia el ascensor sin mirar la puerta de su apartamento, la número 3B. Temía que si la miraba, la realidad de lo que dejaba atrás la golpearía con demasiada fuerza y se derrumbaría allí mismo. Apretó el botón de llamado y esperó, con la maleta a su lado. El leve zumbido del motor del ascensor acercándose era el único sonido que penetraba la niebla de su mente. Cada segundo de espera se sentía eterno, una pausa insoportable entre la vida que acababa de terminar y el futuro incierto que la aguardaba. Quería huir, pero sus pies parecían pegados al suelo, esperando el permiso para moverse. Las puertas metálicas del ascensor se abrieron con un chirrido familiar. Entró en la cabina vacía y el reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una extraña, una mujer pálida, con los ojos desorbitados y una expresión vacía. No se reconoció. ¿Dónde estaba la chica sonriente que había entrado en ese mismo edificio hacía menos de una hora? Parecía que habían pasado años. Apretó el botón de la planta baja y las puertas se cerraron, encerrándola en esa pequeña caja de metal. El descenso fue silencioso, un viaje de apenas 30 segundos que se sintió como una caída al vacío. Se aferró al asa de la maleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, el único anclaje físico a su nueva y terrible realidad. Al llegar al vestíbulo, el portero, el señor Manuel, la saludó con su habitual amabilidad. «¿Ya te vas de viaje, Camila? ¡Qué rápido!», le dijo con una sonrisa. Ella solo pudo asentir, incapaz de formular una palabra. Cualquier sonido que saliera de su boca se sentía como una traición a la tormenta silenciosa que se agitaba en su interior. Le dedicó una mueca que intentó ser una sonrisa y caminó rápidamente hacia la salida. Sentía la mirada curiosa del señor Manuel en su espalda, pero no se detuvo. Cruzar la puerta de vidrio del edificio y pisar la acera fue como salir a la superficie después de haber estado conteniendo la respiración bajo el agua. El sol la cegó por un instante. El ruido de la ciudad la golpeó como una ola, y entonces se quedó parada en medio de la acera. La gente pasaba a su alrededor, chocando con ella, murmurando disculpas o quejas. Pero Camila no se movía. ¿A dónde iba a ir? No tenía un destino, no tenía un plan. Por primera vez en 4 años, no había un nosotros que dictara sus movimientos. No había un Santiago al que llamar para decirle dónde estaba. Estaba sola. La palabra resonó en su mente, no con el matiz de la independencia, sino con el filo de un abandono absoluto. Miró a la izquierda, luego a la derecha. Las calles eran las mismas de siempre, las que recorría a diario, pero ahora le parecían un laberinto desconocido y hostil. Finalmente, su cuerpo decidió por ella. Empezó a caminar, sin rumbo fijo, arrastrando la pequeña maleta detrás de sí. El sonido de las ruedas de plástico contra el pavimento era un acompañamiento rítmico y monótono a su desolación. Cada paso la alejaba más de la calle del Sol, número 42, apartamento 3B. Cada metro era una confirmación de que no había vuelta atrás. No pensaba, solo caminaba. Sus ojos veían los escaparates de las tiendas, los rostros de los desconocidos, los coches detenidos en el semáforo, pero su mente no registraba nada. Era un autómata programado para una única función: poner distancia entre ella y el epicentro de su dolor. El entumecimiento que la había protegido empezó a disiparse lentamente, como el hielo derritiéndose bajo un sol cruel. Fue reemplazado por pequeñas punzadas de dolor, agudas y precisas. Vio a una pareja joven riendo mientras compartían un helado y sintió una náusea repentina. El recuerdo de Santiago robándole un trozo de su cucurucho en su primera cita la asaltó con una violencia inesperada. Tuvo que apartar la vista, concentrarse en el movimiento de sus pies, en el ritmo de su respiración, para no gritar. El dolor no era una ola gigante. Eran miles de agujas pequeñas que la apuñalaban desde dentro,
cada una activada por un recuerdo, un detalle insignificante del mundo exterior. Siguió caminando durante lo que parecieron horas, aunque el sol apenas había comenzado a bajar en el cielo. Sus pies empezaban a dolerle, el cansancio físico comenzaba a instalarse, pero era un dolor bienvenido, una distracción del tormento interno. Se encontró en un barrio que no frecuentaba, uno más antiguo y tranquilo. Las calles eran más estrechas, los edificios más bajos. La ciudad parecía haberse calmado a su alrededor, o quizás era ella la que empezaba a desconectarse del ruido del mundo para escuchar el estruendo de su propio corazón roto. Se sentía completamente expuesta, vulnerable, como si todo el que la viera supiera exactamente lo que le acababa de pasar. Vio un pequeño parque, casi escondido entre dos edificios altos. Un par de bancos de madera vacíos la invitaron a detenerse. Necesitaba sentarse. Necesitaba dejar de moverse. Arrastró la maleta hasta el banco más alejado y se dejó caer sobre él. El alivio físico fue inmediato, pero la quietud trajo consigo un nuevo nivel de agonía. Sin la distracción de caminar, su mente quedó libre para reproducir la escena una y otra vez. La risa de Clara, la mano de Santiago en su espalda, las sábanas revueltas. La imagen era un bucle infinito, cada repetición más nítida y dolorosa que la anterior. Se abrazó a sí misma, intentando contener el temblor que empezaba a sacudirla. Allí, sentada en ese banco anónimo, el llanto finalmente amenazó con llegar. Sintió un nudo apretado en la garganta, una presión insoportable detrás de los ojos, pero se resistió. No iba a llorar, no allí, no en público. Llorar era una forma de rendición, y una parte de ella, una parte pequeña pero feroz, se negaba a rendirse. Se mordió el labio inferior con fuerza, hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El dolor agudo y físico la ancló de nuevo, la devolvió al presente. El llanto retrocedió, pero el dolor del alma permaneció, sordo y profundo, una herida que sabía que tardaría mucho, mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacía. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. La pantalla se iluminó con una foto de ella y Santiago, sonriendo en la playa. La imagen le provocó una arcada. ¿Quién era esa mujer de la foto? Tan feliz, tan confiada, tan ajena a la humillación que le esperaba. Con dedos temblorosos, navegó por los menús. Su primer impulso fue llamar a su madre, a su mejor amiga, a alguien que pudiera decirle que todo iba a estar bien. Pero, ¿cómo podría empezar a explicarlo? ¿Cómo poner en palabras la imagen que estaba grabada a fuego en su cerebro? La vergüenza la paralizó. No era solo el dolor de la traición, era la humillación de haber sido tan ciega. La idea de escuchar la voz de Santiago, de ver su nombre en la pantalla con una llamada entrante, era insoportable. Sabía que en algún momento se daría cuenta de su ausencia. Quizás encontraría los girasoles en la puerta. Quizás vería que su maleta no estaba. Y entonces empezaría a llamar. Empezaría a enviar mensajes llenos de mentiras, de excusas, de falsos arrepentimientos. No podía soportarlo. No podía permitir que su voz la alcanzara, que sus palabras intentaran manipular la horrible verdad de lo que había visto. Necesitaba silencio. Necesitaba un control absoluto sobre quién podía y quién no podía acceder a ella en ese estado de fragilidad extrema. Sin dudarlo un segundo más, mantuvo presionado el botón de encendido. La opción de apagar apareció en la pantalla. Tocó el icono y observó cómo el sistema se cerraba. La foto de la playa desapareció, reemplazada por el logo del sistema operativo, y luego, la oscuridad total. La pantalla negra de su teléfono le devolvió un reflejo distorsionado de su rostro. Sostuvo el dispositivo inerte en su mano. Se sentía como si hubiera cortado su último vínculo con el mundo que conocía. Fue un acto de supervivencia brutal. Se estaba amputando una parte de su vida para evitar que la infección de la traición se extendiera y la consumiera por completo. Ahora, el silencio era real, absoluto. Nadie podía contactarla. La sensación fue a la vez aterradora y liberadora. Estaba completamente sola, pero también estaba a salvo de sus mentiras. Guardó el teléfono en el fondo de su bolso, debajo de su cartera y sus llaves. Era un gesto simbólico, enterrarlo bajo el resto de sus pertenencias. El siguiente pensamiento fue práctico, una señal de que su instinto de supervivencia estaba tomando el control. ¿Dinero? Revisó su cartera. Tenía algo de efectivo y sus tarjetas de crédito, suficiente para sobrevivir. ¿Dónde dormir?
La idea de ir a casa de un amigo o familiar quedaba descartada. No quería dar explicaciones. No quería miradas de pena. La única opción era un hotel, un lugar impersonal, donde nadie la conociera, donde pudiera ser una completa anónima, una habitación donde pudiera cerrar la puerta y derrumbarse en privado, sin testigos. Se levantó del banco, la decisión tomada. La meta ya no era simplemente caminar sin rumbo, sino encontrar un refugio para pasar la noche. La idea de una cama limpia, de una puerta con cerrojo, se convirtió en su único objetivo. Era un plan pequeño, de corto alcance, pero era un plan. Y en ese momento, tener un plan, por modesto que fuera, se sentía como un salvavidas en medio de un océano de caos. Comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez con un propósito. Buscaba un hotel, uno que no fuera demasiado caro ni demasiado llamativo, uno de esos lugares sencillos para viajeros de paso. Mientras caminaba, su mente seguía trabajando, construyendo un muro ladrillo a ladrillo alrededor de su corazón. Cada paso era un ladrillo. Cada respiración era la mezcla que los unía. Estaba construyendo su propia fortaleza, no por fuera, sino por dentro. Sabía que Santiago la buscaría, lo conocía. Su orgullo herido lo llevaría a buscarla, a exigir una confrontación, y ella tenía que estar preparada. Tenía que ser inalcanzable. Pensó en sus redes sociales. Su perfil estaba lleno de fotos de ellos dos. 4 años de vida documentados en imágenes felices que ahora eran una farsa. La idea de que Clara pudiera ver esas fotos, de que la gente pudiera comentar con pena o con morbo, le revolvió el estómago. No podía borrar todo en ese momento, con el teléfono apagado, pero la decisión ya estaba tomada. Desaparecería. No solo de su vida, sino de todas las vidas que los conectaban. Cambiaría su número de teléfono, eliminaría sus perfiles, se convertiría en un fantasma digital. Era una medida drástica, pero la herida también lo era. Requería una cirugía radical. La traición de Santiago no solo había destruido su relación, había contaminado sus recuerdos. Cada momento feliz que habían compartido estaba ahora manchado por la mentira. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuántas veces le había mentido a la cara? ¿Cuántas veces había estado con Clara mientras le decía a ella que la amaba? Las preguntas eran un veneno que se extendía por sus venas. No quería las respuestas. Saber la verdad en detalle sería como beberse ese veneno. Era mejor no saber. Era mejor cortar por lo sano, asumir que todo había sido una mentira y empezar de cero, aunque ese cero fuera un abismo oscuro y aterrador. Finalmente, vio un letrero de neón que parpadeaba, Hotel Estrella. Era un edificio modesto, de aspecto antiguo, exactamente lo que estaba buscando. Un lugar donde nadie haría preguntas. Se sintió un poco más tranquila, como un náufrago que divisa tierra firme. Cruzó la calle, tirando de su maleta, que ahora se sentía mucho más pesada. El cansancio del día, emocional y físico, la estaba alcanzando. Solo quería una habitación, una llave y soledad. Quería un espacio seguro donde el mundo no pudiera tocarla, al menos por unas horas. Un lugar para procesar el hecho de que la vida que había planeado meticulosamente se había evaporado. La recepción era pequeña y olía a desinfectante. Un hombre mayor con gafas estaba detrás del mostrador, leyendo un periódico. Levantó la vista cuando ella entró, sin mostrar demasiada curiosidad. ¿Una habitación para uno?, preguntó él con voz ronca. Ella asintió, porque hablar seguía siendo un esfuerzo monumental. Le pidió su identificación y una tarjeta de crédito. Mientras buscaba en su cartera, sus manos temblaban visiblemente. Trató de controlarlas, de aparentar una normalidad que no sentía. Le entregó los documentos y esperó, mirando un punto fijo en la pared detrás del recepcionista, evitando su mirada. Habitación 204. Segundo piso, al final del pasillo, dijo el hombre, entregándole una llave de metal unida a un pesado llavero de plástico. Que descanse. Las palabras, una cortesía estándar, sonaron extrañamente proféticas. Descansar. ¿Podría descansar alguna vez? Cogió la llave, el metal frío contra su piel. Le dio las gracias con un susurro casi inaudible y se dirigió hacia las escaleras, ya que el ascensor parecía fuera de servicio. Cada paso que daba subiendo esa escalera era un paso hacia su nueva vida. Una vida solitaria, incierta y rota, pero era suya. Y por primera vez en mucho tiempo, sería la única dueña de su propio destino.
El pasillo del segundo piso era lúgubre, iluminado por una única bombilla amarillenta que parpadeaba intermitentemente. El aire estaba viciado, una mezcla de polvo antiguo y el olor a tabaco impregnado en la alfombra gastada. Camila caminó hasta el final, buscando el número 204. La llave de metal se sentía pesada y fría en su mano, un objeto tosco y real en medio de la irrealidad de su situación. Encontró la puerta, con la pintura descascarada en los bordes. Por un momento, dudó. Abrir esa puerta significaba aceptar esa nueva realidad, la realidad de una habitación de hotel barata como único refugio. Respiró hondo. Introdujo la llave en la cerradura y la giró. El mecanismo era viejo y protestó con un chirrido metálico. La habitación era exactamente como la había imaginado, impersonal y triste. Una cama individual con una colcha de color mostaza, una pequeña mesa de madera oscura con una silla, y una ventana que daba a un patio interior de ladrillos. No había cuadros en las paredes, ni alfombras, ni nada que indicara un intento de calidez o confort. Era un espacio puramente funcional, diseñado para dormir y nada más. El olor era el mismo del pasillo, pero con un toque añadido de lejía. Dejó la maleta junto a la puerta y se acercó a la ventana. El patio interior estaba oscuro y silencioso. Era un reflejo perfecto de cómo se sentía, encerrada, en un lugar sombrío y completamente sola. Caminó hacia la puerta y echó el cerrojo. El sonido metálico y seco del pestillo encajando en su lugar fue increíblemente potente. Era el sonido de la reclusión voluntaria, el clic que la separaba oficialmente del resto del mundo. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía entrar. Por primera vez en horas, se sintió físicamente segura. Apoyó la frente contra la madera fría de la puerta, cerrando los ojos con fuerza. El muro de contención que había construido con tanta determinación durante su huida empezó a mostrar grietas. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto la herida en carne viva que había debajo. Todo su cuerpo comenzó a temblar. No era un temblor de frío, sino un temblor que nacía desde lo más profundo de su ser, una reacción visceral al trauma que había suprimido. Sus rodillas flaquearon, perdiendo toda su fuerza. Se deslizó lentamente por la puerta hasta quedar sentada en el suelo de linóleo frío y pegajoso. La maleta, su única posesión de esa otra vida, estaba a su lado como un recordatorio silencioso. La habitación parecía girar a su alrededor. Las paredes desnudas se contraían y expandían. La calma gélida que la había gobernado se rompió en 1000 pedazos, y el caos que había mantenido a raya amenazó con ahogarla por completo. Y entonces, el dique se rompió. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta, un sonido animal que no reconoció como propio. No fue un llanto suave, fue una convulsión. Se llevó las manos a la boca para ahogar el grito, pero el dolor era demasiado grande para ser contenido. Se dobló sobre sí misma, el pecho contraído en un espasmo de pura agonía. Las lágrimas que se había negado a derramar ahora brotaban con una violencia incontrolable, quemándole la piel, nublándole la vista. Lloraba por la traición, por la humillación, por los 4 años de su vida que de repente se sentían como un fraude monumental. Lloraba por la chica ingenua que había comprado flores esa misma tarde. Cada sollozo traía consigo una imagen, un recuerdo ahora profanado. La vez que Santiago le había dicho que quería envejecer con ella, sentados en un porche mientras veían a sus nietos jugar. ¿Era mentira? Recordó la noche en que ella estuvo enferma con gripe, y él no se movió de su lado, preparándole sopa y leyéndole en voz alta hasta que se durmió. ¿Era una actuación? ¿Era posible fingir tanta ternura, tanto cuidado? La traición no era solo el acto físico que había presenciado, era la aniquilación de su pasado. Le había robado no solo su futuro, sino también la validez y la pureza de sus recuerdos más preciados. El dolor era físico. Sentía una opresión en el pecho tan intensa que le costaba respirar. Cada bocanada de aire era un esfuerzo, como si sus pulmones se negaran a funcionar. Se golpeó el pecho con el puño cerrado, un intento inútil de aliviar la presión, de hacer que el dolor saliera. Quería arrancarse el corazón para no sentir más. La imagen de ellos dos riendo en su cama era una tortura que se repetía sin cesar. La risa no era solo sexo, era alegría, alegría compartida con otra, en el lugar más sagrado de su relación. Esa era la parte que más la destrozaba, la intimidad emocional, la felicidad de la que ella había sido excluida y ridiculizada sin saberlo.
Se arrastró por el suelo frío hasta el rincón más oscuro de la habitación, como un animal herido que busca un lugar donde esconderse para morir. Se acurrucó en posición fetal, abrazando sus rodillas contra su pecho. El llanto continuó, pero ahora era más silencioso. Un gemido constante y roto. Su cuerpo entero se sacudía. Se sentía increíblemente pequeña, frágil, como si el más mínimo soplo de aire pudiera romperla en pedazos. ¿Cuánto tiempo llevaba él mintiéndole? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? La incertidumbre era una forma de tortura psicológica, un veneno que infectaba cada momento feliz que podía recordar, convirtiéndolo en una posible mentira. En su mente, las preguntas se arremolinaban sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? ¿No era lo suficientemente buena? ¿No era lo suficientemente bonita, inteligente, divertida? Inevitablemente, la culpa empezó a asomar su fea cabeza. Se analizó a sí misma, buscando defectos, buscando una razón que justificara lo que él había hecho. Quizás había trabajado demasiado últimamente. Quizás había dejado de prestarle la misma atención. Se torturó con esas ideas, aunque una parte racional de ella sabía que nada, absolutamente nada, justificaba una traición de esa magnitud. Pero el dolor es irracional, y busca culpables donde sea, incluso en la propia víctima. No supo cuánto tiempo pasó así, llorando en el suelo de esa habitación anónima. Pudo haber sido 1 hora, o quizás 3. El tiempo había perdido todo su significado. El torrente de lágrimas finalmente comenzó a disminuir, dejando tras de sí un agotamiento total, una vacuidad que era casi peor que el dolor agudo. Su cuerpo estaba entumecido por el frío del suelo y la tensión. Su garganta estaba en carne viva de tanto sollozar. Se sentía completamente vacía, como una cáscara hueca. Ya no quedaban lágrimas que derramar. Solo quedaba el eco de la desolación. Un silencio profundo y pesado que llenaba cada rincón de la habitación y de su alma. Lentamente, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se desenroscó de su posición fetal. Se quedó tumbada de espaldas en el suelo, mirando el techo desconchado. Las lágrimas secas le tiraban de la piel de las mejillas. Su respiración se había calmado, ahora era superficial y lenta. En esa quietud, en ese agotamiento absoluto, algo nuevo comenzó a surgir de las profundidades de su ser. No era tristeza, no era dolor, era otra cosa. Una sensación extraña, fría y dura como el acero. Le costó un momento identificarla, pero cuando lo hizo, la reconoció como una vieja conocida a la que raramente daba la bienvenida. La rabia. No era una rabia explosiva, no era el deseo de gritar y romper cosas. Era una furia fría, lúcida y profunda. La rabia hacia él, por su cobardía, por su engaño. La rabia hacia Clara, por su falta de escrúpulos. Pero sobre todo, una rabia protectora hacia sí misma. Rabia por haberse permitido ser tan vulnerable, por haber ignorado las señales, por haberle entregado su corazón a alguien que lo había pisoteado con tanta indiferencia. Esa rabia fue como un chispazo en la oscuridad. No era un sentimiento agradable, pero era un sentimiento activo. La tristeza la paralizaba, la convertía en víctima. La rabia, en cambio, le dio un propósito. El pensamiento se formó en su mente con una claridad cristalina. No me va a destruir. No iba a permitir que Santiago y su traición definieran el resto de su vida. No iba a ser la pobre chica engañada que se pasa los años llorando por un amor perdido. El dolor era inmenso, sí, pero no iba a dejar que la consumiera. Sintió una oleada de energía, una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza que nace de la devastación total, cuando ya no queda nada que perder. Se apoyó en sus codos, el movimiento lento y deliberado. El suelo frío ya no se sentía como una tumba, sino como una base sólida desde la que podía empezar a levantarse. Se puso de rodillas, y luego, con la ayuda de la pared, se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero la sostuvieron. Se miró en el espejo del pequeño baño. La imagen era desoladora, el rostro hinchado, los ojos rojos e inyectados en sangre, el pelo revuelto. Parecía una extraña que había pasado por una batalla, pero al mirar más de cerca, vio algo más en sus propios ojos. Detrás del dolor y la hinchazón, había una chispa de desafío, una determinación de acero que no estaba allí antes. Vio a una superviviente. Y en ese momento,
Decidió que no solo iba a sobrevivir, sino que iba a construir una vida tan buena, tan feliz, que el recuerdo de ese día se convertiría en una nota a pie de página insignificante. Se acercó al lavabo y abrió el grifo del agua fría. Se mojó la cara una y otra vez. El agua helada era un shock bienvenido, que la ayudaba a anclarse en esa nueva resolución. Cada salpicadura era un bautismo, un intento de lavar no solo las lágrimas, sino también la sensación de humillación, la sensación de ser una víctima. Se secó la cara con una de las toallas ásperas del hotel. Se miró de nuevo en el espejo. La hinchazón seguía allí. El dolor no se había ido, pero su expresión había cambiado. Había una dureza en su mirada, una promesa silenciosa que se hizo a sí misma, la promesa de que él nunca volvería a tener el poder de hacerla sentir así. Volvió a la habitación principal y vio su maleta. Ahora no la veía como un símbolo de huida, sino como el primer paso hacia su libertad. La levantó del suelo y la puso sobre la cama. La abrió y miró las pocas prendas que había metido a toda prisa. Eran un lienzo en blanco. A partir de esa noche, cada decisión que tomara sería solo suya. Ya no tendría que consultar con nadie, ni considerar los sentimientos de nadie más que los suyos. La idea era aterradora, pero también extrañamente estimulante. La soledad, que antes era sinónimo de abandono, ahora empezaba a sentirse como una oportunidad. Se dio cuenta de que tenía hambre, un hambre real, física, que había ignorado durante horas. Su cuerpo le estaba pidiendo combustible para continuar. Era una señal de vida, una prueba de que, a pesar del golpe devastador, sus instintos básicos de supervivencia seguían intactos. Buscó en su bolso y encontró una barrita de cereales que llevaba allí desde hacía días. La desenvolvió y se la comió lentamente, masticando cada bocado con deliberación. No sabía a nada, pero era energía. Era un acto de autocuidado, el primero de muchos que tendría que aprender a practicar. Cuidarse a sí misma era ahora su principal y única prioridad. Mientras comía, su mente empezó a trabajar de una forma diferente. Ya no se centraba en el pasado, en el por qué. Ahora se centraba en el futuro inmediato, en el cómo. ¿Cómo iba a salir de esto? La idea de desaparecer, que antes era una reacción instintiva, ahora se convirtió en un plan estratégico. No bastaba con apagar el teléfono. Tenía que cortar todos los lazos. Necesitaba dinero, un lugar a donde ir, un nuevo comienzo lejos de todo y de todos los que la conocían como la novia de Santiago. Necesitaba convertirse en una persona nueva, forjada en el fuego de esa traición. Se sentó en la silla de madera, sacó un bolígrafo y una servilleta de papel de su bolso y empezó a hacer una lista. Era una lista simple: sacar dinero, buscar billete de autobús, encontrar trabajo temporal. Eran pasos pequeños, concretos, manejables. Poner sus pensamientos en papel los hacía más reales, más alcanzables. Ya no era una víctima abrumada por el dolor, era una mujer organizando su propia salvación. Cada palabra que escribía en esa servilleta era un acto de rebelión contra el destino que Santiago le había impuesto. Estaba reclamando el control, reescribiendo el final de su historia. Cuando terminó de comer la barrita y de escribir su breve lista, se sintió diferente. No se sentía feliz, ni siquiera bien. El dolor seguía ahí, un compañero sordo y pesado en su pecho, pero ya no estaba sola con el dolor. Ahora también tenía un propósito. Se levantó y caminó hacia la cama. Apartó la colcha de color mostaza y se metió debajo de las sábanas, sin siquiera quitarse la ropa. Estaba demasiado agotada para eso. Apagó la luz de la mesita de noche y la oscuridad la envolvió. Por primera vez desde que había abierto la puerta de su dormitorio, cerró los ojos y no vio la imagen de ellos dos. Vio un camino, incierto y difícil, pero un camino que conducía hacia adelante. El sueño, sin embargo, no llegó. Tumbada en esa cama extraña, con los ojos abiertos en la oscuridad, Camila descubrió que el agotamiento del cuerpo no siempre es suficiente para silenciar la mente. Cada pequeño ruido del hotel, una puerta cerrándose en el pasillo, el murmullo de una televisión en la habitación de al lado, las tuberías quejándose, era un recordatorio de que no estaba en su cama, en su hogar. El colchón era demasiado duro, las sábanas demasiado ásperas. Echaba de menos la suavidad de sus propias sábanas, el peso familiar del edredón que compartía con Santiago. Ese pensamiento fue como una puñalada.
Incluso en la miseria, su cuerpo anhelaba una comodidad que ahora estaba irrevocablemente envenenada por la traición. Su mente se convirtió en un campo de batalla. La resolución y la ira que había sentido horas antes luchaban contra oleadas de una tristeza profunda y abrumadora. Recordaba momentos felices, flashes de intimidad y risas que aparecían sin ser invitados, y cada uno de ellos era una tortura. Se veía a sí misma contándole un sueño tonto por la mañana, y a él escuchándola con una sonrisa paciente. ¿Era real esa sonrisa? Se veía planeando sus vacaciones de verano, emocionados como niños. ¿Estaba él ya con Clara en ese entonces? Tenía que luchar activamente para expulsar esas imágenes de su cabeza, concentrándose en el patrón de la luz de la calle que se filtraba por los bordes de la cortina. El silencio de la noche era su peor enemigo. En el silencio, las preguntas se hacían más fuertes, más insistentes. Se preguntaba qué estarían haciendo ellos en ese momento. ¿Se habría dado cuenta Santiago de que ella se había ido? ¿Habría encontrado las flores? ¿O estaría durmiendo plácidamente junto a Clara en su cama, sin la más mínima idea del cataclismo que había provocado? La idea de que él pudiera estar durmiendo en paz mientras ella se ahogaba en su dolor era la forma más refinada de crueldad. Se aferró a la rabia como a un salvavidas. La rabia era fuego, quemaba la tristeza y la convertía en combustible. No iba a dejar que la pena la ahogara en esa habitación oscura. En algún momento de la madrugada, cuando la lucha mental la dejó exhausta, su cerebro se desvió de la emoción a la logística. La lista que había escrito en la servilleta era un buen comienzo, pero era vaga. Buscar billete de autobús. ¿A dónde? No podía ir a casa de sus padres en su pequeño pueblo. Las noticias volarían y Santiago la encontraría en menos de un día. Tampoco podía ir con amigos. Se convertirían en el campo de batalla de una guerra que no era suya, recibiendo llamadas y mensajes de él. Necesitaba un lugar donde fuera una completa desconocida, un lugar lo suficientemente grande como para perderse, para ser anónima, un lugar donde nadie la conociera como la ex de Santiago. Pensó en las grandes ciudades del país, una al norte, conocida por su industria y su ritmo acelerado, otra al sur, con un puerto y gente de todas partes. No importaba cuál, siempre y cuando estuviera lejos. La distancia física se sentía como un requisito indispensable para la curación emocional. Decidió que iría al norte. Nunca había estado allí. No conocía a nadie. Era el lienzo en blanco perfecto. Tomar esa decisión, elegir un destino concreto, le proporcionó una pequeña sensación de control en medio del caos. Ya no era solo una fugitiva. Era alguien que se dirigía a un lugar. Un pequeño cambio de perspectiva que, en ese momento, lo era todo. Con ese plan tomando forma en su mente, finalmente se deslizó en un sueño ligero e intermitente. No fue un descanso reparador, sino una serie de pesadillas ansiosas, fragmentos de risas y puertas que se cerraban de golpe. Se despertó sobresaltada cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse en la habitación. Por un glorioso y fugaz segundo, no supo dónde estaba. Se sintió desorientada, envuelta en la confusión del sueño. Pensó que estaba en su cama, que el cuerpo a su lado era el de Santiago, y que todo había sido una pesadilla terrible. Ese segundo de paz fue casi más cruel que el dolor mismo, y entonces la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Recordó la oficina, las flores, la puerta del dormitorio, la risa de Clara, la maleta, el hotel. Todo volvió en una avalancha devastadora. El dolor de la mañana era diferente al de la noche anterior. Era más sordo, más pesado, asentado en sus huesos como una enfermedad crónica. La adrenalina había desaparecido por completo, dejando solo el dolor puro y la cruda realidad de su situación. Se sentó en la cama y miró la habitación desconocida, ahora visible con la luz del día. Era fea, deprimente. Era el escenario de su nueva vida. No se permitió quedarse en la cama, compadeciéndose de sí misma. La rabia de la noche anterior seguía allí, una brasa ardiente bajo las cenizas de la tristeza. Se levantó y fue directa a la ducha. El agua caliente sobre su piel tensa se sintió como una bendición. Mientras el vapor llenaba el pequeño baño, se lavó el pelo y el cuerpo con una determinación metódica. No era solo un acto de higiene, era un ritual. Estaba lavándose el día anterior. Estaba lavándose el olor de su antiguo apartamento, el tacto de sus sábanas, el fantasma de su presencia. Quería salir de esa ducha sintiéndose como una persona nueva, o al menos
una versión limpia de su yo roto. Se vistió con la ropa más sencilla que había empacado, unos vaqueros y una camiseta negra. Se miró en el espejo. Su rostro seguía hinchado. Sus ojos todavía tenían un halo de tristeza, pero había una firmeza en su mandíbula que no estaba allí antes. Peinó su cabello mojado con los dedos y lo dejó suelto. No se maquilló. No quería esconder nada. Quería enfrentar el mundo tal como era, con sus heridas a la vista, pero con la cabeza en alto. Recogió sus pocas pertenencias, dobló la servilleta con su lista y la guardó en el bolsillo como si fuera un mapa del tesoro. Hizo la cama, un hábito arraigado que realizó por pura inercia. Antes de salir, se detuvo por un momento. Miró la habitación vacía, este pequeño purgatorio donde había llorado su antigua vida y había decidido nacer de nuevo. No sentía nada por ese lugar, ni gratitud ni desprecio. Simplemente era un punto de transición. Abrió la puerta y salió al pasillo, dejando la llave en la cerradura por fuera, como le había indicado el recepcionista. Bajó las escaleras y salió a la calle sin mirar atrás. El aire de la mañana era fresco y la ciudad estaba despertando. El día anterior, a esa misma hora, estaba planeando un aniversario. Hoy, estaba planeando una fuga. La ironía era amarga. Su primer destino fue un cajero automático. La lista en su bolsillo era su nueva guía. Introdujo su tarjeta y tecleó su código con dedos firmes. Decidió sacar una cantidad considerable de dinero, casi todo lo que tenía en su cuenta de ahorros. Era un movimiento arriesgado, pero necesario. El dinero en efectivo significaba libertad. Significaba no dejar un rastro electrónico. Significaba que podía moverse sin ser detectada. Mientras la máquina contaba los billetes, sintió una punzada de miedo. Ese dinero era para el pago inicial de un coche, un plan que había hecho con Santiago. Ahora, se estaba convirtiendo en su fondo de escape. Con el dinero guardado de forma segura en varios bolsillos de su bolso y su ropa, se sintió un poco más segura. El siguiente punto de su lista era el más importante, el billete de autobús. Caminó en dirección a la estación central, un lugar que siempre le había parecido caótico y un poco intimidante. Hoy, sin embargo, lo veía de otra manera. Era un lugar de anonimato, un centro neurálgico de historias que comenzaban y terminaban. Era el lugar perfecto para ella. La gente corría de un lado a otro, arrastrando maletas, despidiéndose, reencontrándose. Nadie se fijaba en una chica sola con una pequeña maleta. Era invisible, y la invisibilidad era su armadura. Se paró frente al gran panel de horarios, buscando su destino. La ciudad del norte. El nombre brillaba en letras digitales junto a una lista de horarios de salida. Había un autobús que salía en menos de una hora. Era perfecto. No le daría tiempo a dudar, a pensar demasiado. La inmediatez era su aliada. Se dirigió a la taquilla, sintiendo los latidos de su corazón acelerarse. Estaba a punto de dar el paso más decisivo de su vida. La fila era corta. Cuando llegó su turno, la voz le salió más firme de lo que esperaba. Un billete de ida a Santa Catalina, por favor. Pagar en efectivo fue otro pequeño acto de rebelión. Mientras el empleado imprimía el billete, ella miró a su alrededor. Vio a una madre despidiéndose de su hijo, a una pareja de ancianos esperando juntos, a un grupo de jóvenes riendo con sus mochilas. Cada persona tenía una historia, un motivo para estar allí. Por primera vez, no se sintió sola en su dolor, sino parte de un tapiz humano más grande, un flujo constante de llegadas y partidas. Recibió el billete. El trozo de papel se sentía pesado en su mano. Un pasaporte a una nueva vida. Tenía su asiento, el número de andén y la hora de salida. Era real. Con casi 40 minutos de sobra, encontró una pequeña cafetería dentro de la estación y se compró un café negro. No tenía hambre, pero necesitaba el calor de la taza entre sus manos, la cafeína para mantener su mente alerta. Se sentó en una mesa en un rincón, de espaldas a la pared, desde donde podía observar a la gente sin ser observada. Bebió el café a sorbos. El líquido amargo era un reflejo de su estado de ánimo. No había placer en ello, solo necesidad. Miró el reloj de la pared. El tiempo avanzaba, y con cada minuto que pasaba, se alejaba más de la Camila que había sido. Pensó en su teléfono, todavía apagado en el fondo de su bolso. La tentación de encenderlo era inmensa. Quería saber si él la había llamado. Quería ver los mensajes, aunque sabía que solo le causarían más dolor.
Era como tocar una herida para asegurarse de que sigue doliendo, pero se resistió. Encender ese teléfono sería como abrir una puerta que había cerrado con tanto esfuerzo. Sería permitir que su voz, sus excusas, su manipulación, entraran en su frágil santuario de resolución. Sabía que él sería persuasivo. Sabía que intentaría hacerla sentir culpable. No podía permitírselo. El teléfono permanecería apagado. En su lugar, sacó la servilleta de nuevo. Debajo de la lista que había hecho, escribió una sola palabra: París. Era un sueño tonto que siempre había tenido. Un cliché, pero era suyo. Era el sueño que Santiago siempre había descartado como demasiado caro, demasiado poco práctico. Escribir esa palabra fue una promesa para sí misma. Un día llegaría allí, no como una turista, sino como alguien que había reconstruido su vida desde las cenizas. Santa Catalina no era el destino final, era solo la primera parada en un viaje mucho más largo. Un viaje que, con el tiempo, la llevaría a un lugar donde la traición no pudiera alcanzarla. El altavoz de la estación anunció la salida inminente de su autobús. La voz metálica resonó en el bullicioso terminal, y para Camila sonó como una llamada a la acción. Se terminó el café de un trago, tiró el vaso a la basura y se colgó el bolso al hombro. Agarró el asa de su maleta y caminó con paso decidido hacia el andén indicado. No había duda en sus movimientos, no había vacilación. Cada paso era deliberado, impulsado por una mezcla de dolor y una determinación de hierro. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba y todo lo que la había destruido. En el andén, el gran autobús esperaba, su motor zumbando suavemente. Le entregó su billete al conductor, quien lo escaneó sin mirarla a la cara. Subió los escalones y buscó su asiento. Estaba junto a la ventana, como había esperado. Se sentó y colocó su pequeña maleta en el compartimento superior. Miró por la ventana, pero no vio nada en particular, solo el ajetreo y el bullicio de otras vidas, otras historias que se cruzaban con la suya por un breve instante. No se sentía triste, no se sentía feliz, se sentía en tránsito, suspendida entre un pasado doloroso y un futuro desconocido. Las puertas del autobús se cerraron con un silbido neumático. El sonido la sobresaltó, pero también la tranquilizó. Era otro cierre, otra puerta que se cerraba a sus espaldas. El autobús comenzó a moverse lentamente, saliendo del andén y maniobrando para incorporarse al tráfico de la ciudad. Mientras el vehículo aceleraba, vio pasar los edificios familiares, las calles que habían sido el telón de fondo de su vida. No sintió nostalgia, solo un profundo y abrumador alivio. Con cada kilómetro que la separaba de esa ciudad, sentía que podía respirar un poco más hondo. No estaba huyendo de un hombre, estaba huyendo de la persona en la que él la había convertido, una víctima, y estaba decidida a no serlo nunca más. El paisaje que pasaba por la ventana del autobús se convirtió en una distracción hipnótica. Al principio, eran los suburbios familiares de su ciudad, los edificios y las calles que conocía de memoria. Verlos alejarse, hacerse más y más pequeños, le produjo una extraña sensación de desapego. No sentía tristeza, sino una finalidad casi quirúrgica, como si estuviera viendo una operación en la que ella era la paciente y la enfermedad que se extirpaba era su vida pasada. Luego, el paisaje se abrió, dando paso a campos verdes y colinas onduladas. El mundo era vasto, mucho más grande que el pequeño apartamento donde su corazón se había roto. Esa perspectiva le dio un consuelo inesperado y diminuto. El viaje duraría varias horas. Se reclinó en su asiento, intentando encontrar una posición cómoda. El murmullo constante del motor del autobús y el suave balanceo del vehículo crearon una especie de capullo a su alrededor. Estaba rodeada de extraños, cada uno inmerso en su propio mundo. Algunos dormían, otros leían, otros escuchaban música con auriculares. Nadie le prestaba atención. Esa anonimidad era un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la presión de tener que ser alguien, de tener que sonreír, de tener que cumplir con las expectativas. Podía simplemente existir, ser una pasajera más en un viaje sin fin, una mujer sin historia mirando por la ventana. No pensó activamente en Santiago o en Clara. Su mente, en un acto de autoprotección, parecía haberlos puesto en una caja cerrada con llave, pero su traición estaba presente de otras formas.
Estaba en la forma en que su cuerpo se sentía tenso y alerta, incluso cuando intentaba relajarse. Estaba en el nudo sordo en su estómago, que no se deshacía. Estaba en la forma en que observaba a las otras personas, preguntándose sobre sus vidas, sobre si ellos también ocultaban secretos o sufrían en silencio. La traición le había cambiado la forma de ver el mundo, le había quitado una capa de inocencia y la había reemplazado por un cinismo que no le gustaba, pero que sentía necesario para sobrevivir. Cerró los ojos, pero no para dormir. Intentó meditar, concentrarse en su respiración como había leído en alguna revista. Inhalar, exhalar. Un ejercicio simple que se sentía increíblemente complicado. Cada vez que intentaba vaciar su mente, una imagen o un pensamiento doloroso se colaba. La forma en que Santiago le decía «te amo» justo antes de dormir. ¿Lo decía también después de haber estado con Clara? El recuerdo de sus planes de adoptar un perro juntos el próximo año. ¿Era todo una farsa? Dejó de intentarlo. Abrió los ojos y se resignó a observar el paisaje, a dejar que sus pensamientos fluyeran sin luchar contra ellos, aceptando que el dolor era ahora su compañero de viaje. A mitad de camino, el autobús hizo una parada en una estación de servicio en medio de la nada. El conductor anunció una pausa de 20 minutos. La mayoría de los pasajeros bajaron para estirar las piernas o comprar algo de comer. Camila dudó, pero la idea de quedarse sola en el autobús silencioso le pareció peor. Bajó y el calor del mediodía la golpeó. El aire olía a asfalto caliente y a campo. Entró en la tienda de la estación. Las estanterías estaban llenas de patatas fritas, galletas y bebidas azucaradas. Se compró una botella de agua y una manzana. Comida simple, básica. No tenía apetito para más. Mientras esperaba en la fila para pagar, sintió un impulso casi violento de sacar el teléfono y encenderlo. La necesidad de saber era una picazón insoportable. ¿Cuántas llamadas perdidas habría? ¿Qué dirían sus mensajes? ¿Estaría él preocupado, arrepentido, desesperado? Una parte de ella, la parte masoquista que todos tenemos, ansiaba ver la prueba de su pánico, la confirmación de que su ausencia le estaba afectando. Sería una pequeña victoria en medio de su derrota. Se imaginó la pantalla iluminándose, vibrando con una avalancha de notificaciones. Su mano se movió instintivamente hacia su bolso, los dedos rozando la superficie lisa y fría del dispositivo apagado. Pero se detuvo. Justo antes de sacarlo, se obligó a pensar en las consecuencias. ¿Qué pasaría después de ver esos mensajes? El dolor volvería con toda su fuerza. La ira la consumiría. Y lo peor de todo, podría sentir la tentación de responder. Podría caer en la trampa de una conversación, de una discusión que no llevaría a ninguna parte más que a más sufrimiento. Él usaría sus palabras para confundirla, para hacerla dudar de lo que vio, para echarle la culpa. Lo conocía demasiado bien. Mantener el teléfono apagado no era un acto de cobardía, sino de una fuerza inmensa. Era negarle el acceso a su mente, a su paz recién descubierta y frágil. Pagó el agua y la manzana, y salió de la tienda. Se sentó en un banco de cemento alejado de los demás, y comió la manzana lentamente, observando el ir y venir de los camiones en la autopista. Cada bocado era una afirmación de su decisión. Estaba eligiendo la paz sobre el caos. Estaba eligiendo la incertidumbre del futuro sobre el dolor garantizado del pasado. El sabor de la manzana era simple y real, un ancla en el presente. Se dio cuenta de que el control que tanto anhelaba no venía de saber lo que él pensaba o sentía, sino de controlar sus propias reacciones, de proteger su propio bienestar. Era una revelación pequeña pero profunda. Cuando el conductor llamó a los pasajeros de vuelta al autobús, ella se sintió más fuerte. La batalla contra la tentación del teléfono había sido ganada, y esa pequeña victoria le dio confianza. Volvió a su asiento junto a la ventana, y por primera vez en el viaje, sintió que podía respirar un poco más tranquila. El resto del camino lo pasó en un estado de calma vigilante. Observó el paisaje cambiar de nuevo, las colinas dando paso a un terreno más árido y plano a medida que se acercaban al norte. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del atardecer era casi dolorosa, un recordatorio de todos los atardeceres que ya no compartiría con él. No apartó la vista. En lugar de eso, se obligó a mirar, a absorber la belleza por sí misma y para sí misma. Este atardecer era suyo. No necesitaba compartirlo con nadie para que fuera válido. Era un pequeño acto de reapropiación de su propia vida,
de sus propias experiencias. Empezaba a entender que su vida no había terminado. Simplemente había cambiado de rumbo de una forma violenta e inesperada. El dolor seguía ahí, pero ya no era lo único que sentía. También había una semilla de algo más, algo que podría, con el tiempo, parecerse a la esperanza. Llegaron a la estación de Santa Catalina cuando la noche ya había caído. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, una promesa de un mundo nuevo y desconocido. La estación era mucho más grande y caótica que la de su ciudad. El aire estaba cargado de una energía diferente, más rápida, más impersonal. La gente hablaba con acentos distintos. Los olores eran una mezcla de comida callejera, gases de escape y la brisa seca del norte. Cuando bajó del autobús y sus pies tocaron el suelo de Santa Catalina, sintió un vértigo que era una mezcla de miedo y emoción. Lo había hecho. Estaba allí, sola, pero allí. Se quedó parada por un momento en medio del andén, dejando que la marea de gente fluyera a su alrededor. Se sentía como una inmigrante llegando a una tierra nueva, sin mapa y sin idioma. La escala de la ciudad, evidente incluso desde la estación, era abrumadora. ¿Por dónde empezaba? Sacó la servilleta de su bolsillo. Las palabras encontrar trabajo temporal y París parecían ridículamente optimistas en ese momento. El único objetivo realista era el primero de la lista de la noche anterior: encontrar un lugar donde dormir, un lugar seguro para pasar la noche y planificar su siguiente movimiento. Arrastró su maleta hacia el interior del edificio principal de la terminal, un enorme vestíbulo lleno de gente y ruido. Se sentía increíblemente pequeña y vulnerable. Cualquier persona podría ser una amenaza o un aliado, y no tenía forma de saberlo. Su instinto le decía que se mantuviera alerta, que no pareciera perdida, aunque se sintiera exactamente así. Caminó con un propósito fingido, como si supiera a dónde se dirigía. Su objetivo era encontrar un mapa de la ciudad o un mostrador de información turística, cualquier cosa que le diera un punto de partida. Encontró un panel de información con un mapa del centro de la ciudad. Lo estudió durante varios minutos, intentando orientarse. Buscaba zonas que parecieran tener pensiones u hostales, lugares asequibles para alguien con un presupuesto limitado. Localizó un barrio que no parecía estar demasiado lejos de la estación, lleno de calles pequeñas y lo que parecían ser hoteles modestos. Memorizó el nombre de la calle principal y algunas de las calles aledañas. Tener un destino, por vago que fuera, le devolvió una pizca de control. Ahora tenía una dirección hacia la que caminar. Decidió no tomar un taxi. Quería caminar. Necesitaba sentir la ciudad bajo sus pies, orientarse, entender el ritmo del lugar al que acababa de llegar. Salir de la estación y entrar en las calles de Santa Catalina fue otro shock sensorial. El aire era más seco, el ruido más intenso. La arquitectura era diferente, más funcional y menos ornamentada que la de su ciudad natal. La gente caminaba más rápido, con una determinación que la hacía sentirse lenta y fuera de lugar. Se aferró a la correa de su bolso y comenzó a caminar en la dirección que había memorizado. Cada esquina era una nueva revelación. Pasó por delante de tiendas abiertas hasta tarde, de bares ruidosos de los que salía música a todo volumen, de pequeños restaurantes que servían comida cuyo olor no reconocía. Se sentía como si hubiera viajado a otro país, no solo a otra ciudad. La sensación de ser una extraña era total y absoluta. Nadie la conocía aquí. Nadie sabía nada de su pasado. Podía ser quien quisiera ser. Esa idea, que antes le parecía aterradora, ahora comenzaba a tener un matiz de liberación. Podía dejar atrás a la Camila rota y empezar a construir una nueva. Encontró la calle que buscaba. Era más tranquila que las avenidas principales, iluminada por farolas de luz anaranjada. Vio varios letreros de pensión y hostal. Se detuvo frente a uno que parecía limpio y seguro, llamado Pensión El Ancla. El nombre le pareció una buena señal. Necesitaba un ancla en ese momento, un lugar donde detenerse y recuperarse de la tormenta. Respiró hondo y entró. La recepción era pequeña y sencilla, atendida por una mujer mayor de cabello blanco y sonrisa amable. Eso la tranquilizó al instante. Preguntó si tenían una habitación libre para una persona. La mujer la miró con ojos amables, sin la curiosidad o la lástima que tanto temía. Le dijo que sí, que tenía una habitación pequeña pero limpia en el tercer piso. Le preguntó por cuántas noches.
Camila dudó por un segundo. No tenía ni idea. Para empezar, 1 semana, dijo, sorprendiéndose a sí misma por su propia audacia. Pagar por 1 semana entera era un compromiso. Era una declaración de que no estaba de paso, de que tenía la intención de quedarse, al menos por un tiempo. Pagó en efectivo por adelantado. La habitación era incluso más pequeña que la del hotel de la noche anterior, pero estaba impecablemente limpia. Olía a jabón y a sábanas recién lavadas. Tenía una cama individual, un pequeño armario y un escritorio bajo la ventana. La ventana daba a un patio interior tranquilo, lleno de plantas en macetas. Se sentía como un pequeño santuario. Dejó la maleta en el suelo y se sentó en la cama. El colchón era sorprendentemente cómodo. Por primera vez en casi 48 horas, sintió que un músculo dentro de ella que no sabía que estaba tenso, finalmente se relajaba. Estaba a salvo. Tenía un techo sobre su cabeza para los próximos 7 días. Tenía dinero en el bolsillo. Estaba en una ciudad donde nadie podía encontrarla. El camino por delante era aterradoramente incierto, pero por esa noche había hecho todo lo que podía hacer. Había sobrevivido. Se levantó y fue a la ventana. Abrió las persianas y miró el pequeño patio iluminado por una sola luz. Vio la silueta de un gato durmiendo en un tejado cercano. La visión de esa pequeña criatura, tan tranquila y en paz, le dio una extraña sensación de calma. Quizás ella también, con el tiempo, podría encontrar su propio lugar de paz en medio del caos. Los primeros días en Santa Catalina transcurrieron en una neblina de monotonía autoimpuesta. Camila se aferró a la rutina como un náufrago a un trozo de madera. Se levantaba cada mañana a la misma hora, justo cuando el sol comenzaba a iluminar su pequeña habitación. Se vestía en silencio y salía a caminar. Sus paseos no tenían un destino turístico. Eran exploraciones metódicas. Estaba aprendiendo la ciudad, no como una visitante, sino como quien aprende un nuevo idioma, memorizando el nombre de las calles, la ubicación de las plazas, el sonido de las campanas de una iglesia lejana. Cada día se aventuraba un poco más lejos, expandiendo el perímetro de su nuevo y pequeño mundo. Comía sola, siempre en pequeñas cafeterías o restaurantes familiares, donde el menú del día era barato y abundante. Elegía mesas en las esquinas, desde donde podía observar sin ser observada. Se convirtió en una experta en el arte de la invisibilidad. Se movía entre la multitud como un fantasma, su rostro sin expresión, su mirada perdida en la distancia. Escuchaba fragmentos de conversaciones ajenas, risas, discusiones, y todo le parecía venir de un universo al que ya no pertenecía. No sentía envidia, solo una distancia insalvable. Su vida se había reducido a lo esencial: caminar, comer, dormir, y en esa simplicidad encontró una extraña forma de paz. Por las tardes, volvía a su habitación en la pensión El Ancla. La señora Elvira, la dueña, siempre la saludaba con un gesto amable de la cabeza, pero nunca le hacía preguntas. Camila estaba inmensamente agradecida por esa discreción. En su habitación, a veces intentaba leer un libro que había encontrado en una estantería de intercambio en la pensión, pero le costaba concentrarse. Las palabras se mezclaban en la página. La mayor parte del tiempo, simplemente se sentaba en la silla junto a la ventana, mirando el patio interior, viendo cómo las sombras se alargaban a medida que el día terminaba. No pensaba en nada en concreto. Dejaba que su mente descansara, que sanara a su propio ritmo. Durante esa primera semana, el dolor no desapareció. Seguía allí, una presencia constante en el fondo de su pecho, pero había cambiado. Ya no era la agonía aguda y desgarradora de los primeros días. Se había transformado en un dolor sordo, crónico, como el de una vieja herida que duele cuando cambia el tiempo. Había momentos, especialmente por la noche, en que la soledad se volvía abrumadora y tenía que luchar contra las lágrimas. Se abrazaba a la almohada y se recordaba a sí misma por qué estaba allí. Se repetía como un mantra: no me va a destruir. Y esa frase, esa promesa, era lo que la ayudaba a superar las noches más oscuras. El teléfono móvil seguía apagado en el fondo de su bolso. Era como una pequeña bomba sin explotar que llevaba a todas partes. Después de casi una semana de silencio autoimpuesto, sintió que estaba lista para el siguiente paso. No para encenderlo, sino para ejecutar la última parte de su plan de desaparición. Necesitaba un ordenador, un acceso anónimo a Internet. Sabía que no podía usar el wifi de la pensión. Necesitaba un lugar público,
un cibercafé. La idea le daba pavor. Conectarse de nuevo al mundo digital se sentía como asomarse a un abismo del que acababa de escapar. Pero era necesario. Tenía que cortar los últimos hilos. Encontró un pequeño cibercafé en una calle secundaria, un lugar oscuro y con olor a polvo. Pagó por 1 hora de uso y se sentó en la cabina más alejada de la entrada. El ordenador era viejo y lento. Mientras arrancaba, sintió que el corazón le latía con fuerza. Era la primera vez que se conectaba a Internet en una semana. Lo primero que hizo fue crear una nueva cuenta de correo electrónico, una con un nombre anónimo, sin ninguna conexión con su vida anterior. Esa sería su única identidad digital a partir de ahora, una herramienta para buscar trabajo o alquilar un piso en el futuro, nada más. Luego vino la parte difícil. Abrió el navegador y escribió la dirección de su red social. Sus dedos temblaban tanto que tuvo que teclear su contraseña 2 veces. Cuando la página se cargó, tuvo que apartar la vista por un segundo. Su foto de perfil, una imagen suya sonriendo, le pareció la de una desconocida. Vio el pequeño icono rojo de las notificaciones, mostrando un número alarmantemente alto. Se resistió al impulso de hacer clic. Sabía que detrás de ese número estaban los mensajes de Santiago, las preguntas de sus amigos, la preocupación de su familia. Mirarlos sería como abrir la caja de Pandora. Con una determinación feroz, navegó directamente a la configuración de la cuenta. No miró su muro, ni sus fotos, ni los mensajes. Cada clic era rápido y preciso. Encontró la opción: desactivar tu cuenta. El sistema le hizo una serie de preguntas, intentando retenerla. ¿Estás seguro? Tus amigos te echarán de menos. Una risa amarga y silenciosa se le escapó. Amigos. Santiago. Hizo clic en la opción final, la que confirmaba la desactivación permanente. La página se cerró y volvió a la pantalla de inicio de sesión. Ya estaba hecho. Una parte de su vida acababa de ser borrada con un solo clic. Repitió el proceso con sus otras cuentas, una por una. Cada desactivación era un pequeño funeral, el entierro de una identidad que ya no le pertenecía. Se sentía extrañamente liberada, como si se estuviera quitando capas de ropa vieja y pesada. La Camila de las redes sociales, la que publicaba fotos de sus vacaciones y de sus cenas de aniversario, había dejado de existir. Cuando terminó, solo quedaba una última cosa por hacer. Buscó en Internet cómo dar de baja una línea de teléfono móvil de forma remota. El proceso era complicado, pero posible. Siguió los pasos, usando su nueva cuenta de correo anónima para la comunicación. Al final de la hora, había conseguido cortar todos sus lazos digitales. Cerró la sesión y apagó el ordenador. Se quedó mirando la pantalla negra por un momento. Se sentía vacía, pero también limpia. Era un borrón, y cuenta nueva en el sentido más literal de la expresión. Salió del cibercafé, y la luz del día le pareció más brillante. Se sentía más ligera. El peso del pasado digital había desaparecido. Ahora, solo existía en el mundo físico. Era solo Camila, sin etiquetas, sin historia pública, una completa desconocida. Y eso, por primera vez, le pareció una ventaja increíble. Con su identidad digital borrada, el siguiente paso en su lista era el más práctico y, a la vez, el más intimidante: encontrar trabajo. Su dinero no duraría para siempre, y la independencia económica era la clave de su supervivencia. No tenía experiencia laboral en Santa Catalina, ni referencias, ni un currículum que pudiera presentar. Solo tenía sus manos y su voluntad de trabajar. Decidió empezar de la forma más tradicional posible. Comenzó a caminar por las calles comerciales, pero esta vez no sin rumbo, sino con un objetivo claro. Buscaba carteles en las ventanas. Se necesita ayuda. Fue un ejercicio de humildad y perseverancia. Entró en docenas de tiendas, cafeterías y restaurantes. En la mayoría de los sitios, la respuesta era un no rápido y desinteresado. En otros, la miraban con desconfianza. Una chica sola, sin papeles que demostraran experiencia, sin nadie que pudiera dar referencias de ella. Era una candidata de alto riesgo. Cada rechazo era como una pequeña bofetada, un recordatorio de su precaria situación. Empezó a sentir que la determinación que la había impulsado comenzaba a flaquear. El mundo real era mucho más duro y menos romántico de lo que había imaginado. Al tercer día de búsqueda infructuosa, la desesperación comenzó a asomar. Se sentó en un banco de una plaza, sintiéndose completamente derrotada.
¿Y si no encontraba nada? ¿Y si el dinero se acababa? ¿Tendría que volver, con la cabeza gacha, a la vida que había dejado atrás? La sola idea le provocó náuseas. No, no podía permitirse ese lujo. Se recordó a sí misma la imagen que la había impulsado a huir. La risa, la complicidad. Esa imagen era su combustible. Se levantó del banco, respiró hondo y se obligó a seguir caminando, a seguir intentándolo. Tenía que haber algo para ella, por pequeño que fuera. Se desvió de las calles principales y se adentró en un laberinto de callejones más tranquilos y pintorescos. Fue entonces cuando la vio. Una pequeña librería de segunda mano, con una fachada de madera pintada de verde y un letrero que decía «El refugio del lector». El nombre la atrajo. Necesitaba un refugio. La puerta estaba abierta y el interior olía a papel viejo y a paz. No había ningún cartel de «Se necesita ayuda», pero sintió el impulso de entrar de todos modos, quizás solo para descansar del sol y del peso de los rechazos. El interior de la librería era un caos organizado. Estanterías altísimas que llegaban hasta el techo, repletas de libros de todos los tamaños y colores. Apenas había espacio para caminar entre las pilas de volúmenes que se acumulaban en el suelo. Detrás de un mostrador abarrotado de más libros, un hombre mayor con gafas de montura gruesa y un jersey de lana, a pesar del calor, estaba clasificando unas fichas. Levantó la vista cuando ella entró y le dedicó una sonrisa amable. No dijo nada, simplemente volvió a su tarea, permitiéndole a ella explorar en paz. Camila pasó los dedos por los lomos de los libros, sintiendo el consuelo que siempre le había proporcionado estar rodeada de historias. Se sentía como en casa, de una forma que no había sentido desde que llegó a la ciudad. Se detuvo en una sección de poesía y cogió un libro al azar. Se quedó allí, de pie, leyendo un poema, perdiéndose en las palabras. El dueño de la tienda, al verla tan absorta, se acercó a ella en silencio. ¿Busca algo en particular o simplemente se está escondiendo del mundo?, preguntó él con una voz suave y un brillo divertido en los ojos. La pregunta, tan directa y a la vez tan amable, la desarmó. Por primera vez en días, en lugar de dar una respuesta evasiva, dijo la verdad, o al menos una parte de ella. Un poco de ambas cosas, supongo, respondió con una pequeña sonrisa triste. El hombre asintió, como si entendiera perfectamente. Este es un buen lugar para eso. Los libros son buenos escondites, pero también buenas brújulas, dijo él. Se presentó como Julián. Hablaron durante unos minutos, no sobre temas profundos, sino sobre libros, sobre el poema que ella estaba leyendo. Fue la primera conversación real que tuvo en Santa Catalina. Julián parecía tener una percepción aguda. Notó la sombra de cansancio en sus ojos, la forma en que se aferraba al libro como si fuera un salvavidas. ¿Y qué brújula busca usted, si no es indiscreción?, preguntó él finalmente. Camila dudó, pero algo en la amabilidad de ese extraño la hizo sentirse segura. Busco un trabajo, cualquiera. Necesito empezar de nuevo, confesó, la voz apenas un susurro. Julián la miró durante un largo momento. Su expresión era pensativa. Miró a su alrededor, a las pilas de libros que amenazaban con derrumbarse. Como puede ver, soy un desastre organizando, dijo él con un suspiro. Siempre necesito ayuda, pero nunca encuentro a alguien con la paciencia suficiente para este caos. No puedo pagar mucho, apenas un sueldo para cubrir gastos básicos, pero es un trabajo tranquilo. Ordenar, clasificar, limpiar, estar rodeada de silencio y de historias. La oferta quedó flotando en el aire, casi como si no fuera una oferta real, sino una simple reflexión. Para Camila, sin embargo, sonó como la música más hermosa del mundo. Un trabajo, un propósito, un refugio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las primeras lágrimas que no eran de dolor, sino de un abrumador alivio. Parpadeó rápidamente para contenerlas. ¿Lo dice en serio?, preguntó, su voz temblando. Julián sonrió de nuevo, una sonrisa genuina y cálida. Tan en serio como que este lugar necesita un milagro. ¿Por qué no lo intenta por un par de días? Si nos aguantamos mutuamente, podemos hablar de algo más permanente. Puede empezar mañana mismo si quiere. Camila sintió que una enorme carga se levantaba de sus hombros. Asintió vigorosamente, incapaz de hablar. Sí, logró decir finalmente. Me encantaría.
En medio del caos de su vida, acababa de encontrar un pequeño y perfecto refugio. El primer día de trabajo en el refugio del lector fue como entrar en otro siglo. Julián le mostró una pequeña trastienda donde podía dejar sus cosas y le explicó su primera tarea: empezar a clasificar una enorme pila de libros donados que ocupaban todo un rincón. No había un sistema complicado, solo su propio criterio. Sepárelos por género, y si un libro le parece especial, póngalo en mi escritorio, le dijo. Y eso fue todo. La dejó sola con las montañas de papel y de historias. Camila se sumergió en la tarea con una gratitud silenciosa. El trabajo era metódico, repetitivo, y exigía toda su concentración. Era exactamente lo que su mente necesitaba: un ancla en el presente. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Su vida encontró un ritmo suave y predecible. Por la mañana, caminaba desde la pensión hasta la librería, disfrutando del aire fresco y del despertar de la ciudad, que ya no le parecía tan hostil. Pasaba 8 horas rodeada del silencio polvoriento de la tienda, interrumpido solo por el timbre de la puerta y las voces suaves de los pocos clientes. Su tarea principal seguía siendo la misma: poner orden en el caos de Julián. Descubrió que tenía un talento natural para ello. Creó un sistema, etiquetó estanterías, y poco a poco, el caos de la librería empezó a parecerse a una biblioteca. Julián era el jefe perfecto para alguien en su estado. Era un hombre de pocas palabras, pero de una gran intuición. Nunca le preguntó por su pasado, ni por qué una chica joven como ella había terminado en su ciudad, sola y buscando un trabajo tan humilde. Parecía entender que ella necesitaba ese espacio, esa ausencia de preguntas. Su relación se basaba en gestos pequeños. Él le dejaba una taza de té en su mesa de trabajo por las tardes. Ella se aseguraba de que sus libros favoritos estuvieran siempre a mano. Era una amistad silenciosa, forjada en el respeto mutuo y en la comprensión tácita de que ambos, a su manera, se estaban refugiando del mundo exterior. El trabajo con los libros fue una terapia inesperada. Cada volumen que pasaba por sus manos era un universo diferente. Había novelas de amor apasionado, historias de aventuras en tierras lejanas, biografías de personas que habían superado obstáculos increíbles, poemarios que ponían palabras al dolor que ella no sabía cómo expresar. Se dio cuenta de que su historia, por dolorosa que fuera, era solo una más entre millones. El sufrimiento, la pérdida, la traición, eran temas universales. Esta comprensión no disminuyó su dolor, pero la hizo sentir menos sola. Se sintió conectada a todas esas voces anónimas que a través de los siglos habían contado sus propias historias de corazones rotos. Pasaron los meses. El verano dio paso al otoño, y las hojas de los árboles en la plaza cercana comenzaron a caer. Camila apenas se dio cuenta del cambio de estación. Su vida interior estaba sanando a un ritmo mucho más lento. El dolor sordo seguía allí, pero ya no era el centro de su existencia. Había días buenos, en los que se sentía casi normal, en los que podía reírse de algo que Julián decía o disfrutar del sabor de su café matutino. Y había días malos, en los que una canción en la radio o la visión de una pareja cogida de la mano la devolvían al abismo. Pero la diferencia era que ahora sabía que el abismo no era permanente. Un día, mientras clasificaba una caja de novelas románticas, el pasado la golpeó con una fuerza inesperada. Encontró un libro con una dedicatoria en la primera página. Para mi sol, que ilumina todos mis días. Te amo para siempre. Las palabras eran casi idénticas a las que Santiago le decía a ella, a las que la habían llevado a comprarle los girasoles aquel fatídico día. Tuvo que soltar el libro como si quemara. Se retiró a la trastienda, con el corazón latiéndole desbocado y la respiración agitada. La herida, que creía que estaba cicatrizando, se había abierto de nuevo, sangrando recuerdos y dolor. Se apoyó contra una estantería, cerrando los ojos y esperando a que pasara la ola de pánico. Meses atrás, un detonante como ese la habría hecho derrumbarse. La habría enviado de vuelta al suelo frío de una habitación de hotel. Pero algo había cambiado. Se permitió sentir el dolor. Lo reconoció. Lo dejó fluir a través de ella sin luchar. Lloró en silencio durante unos minutos, no con la desesperación de antes, sino con una tristeza melancólica.
Lloró por la chica que había sido, por el amor que había creído tener. Fue un duelo consciente, un reconocimiento de su pérdida. Cuando las lágrimas cesaron, se lavó la cara en el pequeño lavabo de la trastienda. Se miró en el espejo agrietado. Tenía los ojos rojos, pero su mirada era firme. El dolor seguía siendo parte de ella, pero ya no la definía. Ya no tenía el poder de destruirla. Volvió a la tienda, cogió el libro con la dedicatoria y, con un gesto deliberado, lo colocó en la sección de ficción. Porque eso es lo que había sido su historia con Santiago. Una ficción bien contada. Al final del día, le comentó a Julián que quizás deberían tener una sección de corazones rotos. Él la miró, entendió todo sin que ella dijera más, y asintió con una sonrisa triste. Ese episodio marcó un punto de inflexión. Se dio cuenta de que evitar el dolor no era la solución. La solución era aprender a vivir con él, a integrarlo en su historia como una cicatriz, no como una herida abierta. Empezó a dar pequeños pasos para salir de su capullo. Un día, en lugar de ir directa a la pensión después del trabajo, se detuvo en un cine y vio una película. Sola. Y lo disfrutó. Otra tarde, se compró un vestido nuevo, no por necesidad, sino porque el color azul le recordaba al mar y la hacía sentir bonita. Eran pequeñas victorias, actos de autoafirmación que la reconectaban con la vida. Después de 6 meses viviendo en la pensión El Ancla, decidió que era hora de tener su propio espacio. Con el pequeño sueldo que Julián le pagaba y el dinero que había ahorrado, empezó a buscar un apartamento de alquiler. Encontró un estudio pequeño y luminoso en el último piso de un edificio antiguo, no muy lejos de la librería. Tenía una pequeña terraza con vistas a los tejados de la ciudad. Era modesto, pero era suyo. Pasar la primera noche allí, en su propia cama, con sus propias sábanas, rodeada de sus pocos libros y su nueva ropa, fue una sensación de logro indescriptible. Por fin, tenía un hogar. Amuebló el lugar lentamente, con piezas de segunda mano que encontraba en mercadillos. Cada objeto que elegía era una declaración de su nueva identidad. Un sillón de lectura de color verde, un juego de tazas de cerámica hechas a mano, un cuadro con un paisaje marino. No había nada en ese apartamento que le recordara a su vida anterior. Era un espacio construido desde cero, un reflejo de la persona en la que se estaba convirtiendo. Alguien independiente, resiliente y con un aprecio por las cosas simples y hermosas. Empezó a cocinar para sí misma, experimentando con recetas, disfrutando del acto de nutrir su propio cuerpo. Incluso empezó a hablar más. En la librería, algunos clientes se habían convertido en habituales. Intercambiaba con ellos recomendaciones de lectura, comentarios sobre el tiempo, pequeñas conversaciones que eran la base de la conexión humana. Ya no se sentía como un fantasma. Se sentía como Camila, la chica que trabajaba en la librería, el refugio del lector. Su identidad ya no estaba ligada a un hombre, a una traición. Estaba ligada a su trabajo, a su pequeño apartamento, a la ciudad que la había acogido sin hacer preguntas. Estaba echando raíces, por frágiles que fueran. Un día, mientras ordenaba un viejo baúl que había comprado para usar como mesa de centro, encontró el bolso que había usado el día de su huida. Lo vació para limpiarlo. Cayeron su cartera, unas llaves viejas, un paquete de pañuelos y, con un ruido sordo, su antiguo teléfono móvil. Se quedó mirando el objeto, un rectángulo negro y sin vida. Hacía meses que no pensaba en él. Lo cogió. Se sentía como una reliquia de una civilización perdida, un artefacto de una vida que ya no era la suya. El miedo y la tentación que antes asociaba con él habían desaparecido por completo. Lo sostuvo en la mano, sopesándolo. Pensó en la información que contenía. Fotos, mensajes, contactos, un registro completo de su amor y de su dolor. Se dio cuenta de que ya no le importaba. Ya no necesitaba saber si él la había buscado, si se había arrepentido. Su arrepentimiento o su desesperación eran irrelevantes para su vida actual. Encender ese teléfono sería como invitar a un fantasma a su nuevo hogar, y su hogar era un lugar sagrado. Ya no había nada en ese dispositivo que necesitara o quisiera. Era solo un trozo de plástico y cristal, el último eslabón de una cadena que ya había roto. Con una calma que la sorprendió a sí misma, tomó una decisión. No lo guardó en un cajón. No lo dejó como un recuerdo. Tenía que deshacerse de él, física y simbólicamente. Esa tarde, después del trabajo, en lugar de ir a su casa,
Caminó en dirección al mar. Santa Catalina tenía un largo paseo marítimo que bordeaba la costa. Caminó hasta el final de un espigón de rocas, donde los pescadores lanzaban sus cañas y las olas rompían con fuerza. El aire salado le llenó los pulmones. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de los mismos colores que había visto en su viaje en autobús meses atrás. Se quedó allí de pie, mirando el horizonte. El mar era inmenso, poderoso, indiferente. Hacía que sus problemas parecieran pequeños e insignificantes. Sacó el teléfono del bolsillo. La luz del atardecer se reflejó por un instante en su pantalla oscura. No sintió pena, ni rabia, ni siquiera nostalgia. Sintió una profunda y serena indiferencia. Ese objeto ya no tenía poder sobre ella. No era más que basura. Recordó a la chica que había huido con ese teléfono en el bolso, aterrorizada y rota. Sintió una oleada de compasión por ella, pero también de orgullo. Había llegado muy lejos. Sin ninguna ceremonia, sin una última mirada, lanzó el teléfono al mar. Lo arrojó con un movimiento fluido de su brazo, como quien lanza una piedra para verla saltar sobre el agua. El teléfono describió un arco en el aire y desapareció en el agua con un pequeño chapoteo que fue engullido por el sonido de las olas. Se hundió rápidamente, llevándose consigo los mensajes no leídos, las llamadas perdidas, las fotos de una felicidad que resultó ser falsa. Se llevó consigo el último vestigio de su vida anterior. Camila observó el lugar donde había caído hasta que no quedó ni rastro. Una sensación de ligereza increíble la invadió. Era como si el peso que había estado cargando en su espalda durante meses, un peso que ni siquiera sabía que seguía allí, se hubiera desvanecido por completo. Se sentía libre, verdaderamente libre. No solo libre de Santiago, sino libre del pasado, libre de la necesidad de respuestas, libre de la carga del rencor. El mar se había tragado el último fantasma. Ahora, no quedaba nada que la atara a esa historia. Solo quedaba ella, de pie frente al océano, con el futuro extendiéndose ante ella como un lienzo en blanco. En ese momento, la palabra que había escrito en la servilleta en la estación de autobuses volvió a su mente: París. Ya no parecía un sueño tonto e inalcanzable. Con el trabajo en la librería, había logrado ahorrar un poco de dinero. No mucho, pero sí lo suficiente para empezar a pensar en ello como una posibilidad real. París ya no era un lugar para huir, sino un lugar al que ir. Un destino elegido, no impuesto por las circunstancias. Sería el siguiente capítulo de su libro, uno que escribiría enteramente con sus propias reglas, en sus propios términos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la ciudad, alejándose del mar. La brisa marina soplaba a su espalda, impulsándola hacia adelante. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. No era la sonrisa ingenua de antes, sino una sonrisa más sabia, más serena. La sonrisa de alguien que ha estado en el infierno y ha regresado, no ilesa, pero sí entera. Sabía que el camino no había terminado, que la vida le depararía más alegrías y más dolores. Pero ahora sabía, con una certeza inquebrantable, que podía enfrentarse a cualquier cosa. El plan de ir a París echó raíces en su mente durante el invierno. Dejó de ser una fantasía lejana y se convirtió en un proyecto tangible. Empezó a investigar, a calcular costes, a soñar despierta con las calles y los cafés. La idea ya no le daba miedo. Santa Catalina y la librería de Julián habían sido su capullo, el lugar seguro donde había podido sanar y reconstruir sus alas. Pero sabía que no podía quedarse en el capullo para siempre. Estaba hecha para volar, aunque todavía no supiera muy bien cómo. El mundo era grande, y por primera vez sentía la curiosidad de explorarlo, no la necesidad de esconderse de él. La parte más difícil fue decírselo a Julián. Se sentía como si estuviera abandonando al hombre que la había salvado. Se lo dijo una tarde, mientras tomaban su té habitual. Le explicó su sueño, su deseo de ver otro mundo, de seguir adelante. Julián la escuchó en silencio, como siempre, con su mirada sabia y amable. Cuando ella terminó de hablar, con la voz entrecortada por la emoción, él simplemente asintió. El refugio del lector es un lugar para sanar, Camila, no una jaula, le dijo suavemente. Las aves que se curan aquí deben eventualmente seguir su vuelo. Me sentiría muy triste si no lo hicieras. Las palabras de Julián fueron la bendición que necesitaba.
Le prometió que se quedaría hasta la primavera, para ayudarle a encontrar y formar a alguien nuevo. Durante los meses siguientes, trabajó con un propósito renovado. Ahorró cada céntimo que pudo, viviendo de la forma más frugal posible. Por las noches, en su pequeño apartamento, empezó a estudiar francés con aplicaciones y libros que tomaba prestados de la librería. Cada nueva palabra que aprendía era un ladrillo más en el puente que estaba construyendo hacia su futuro. El proceso era lento y a veces frustrante, pero cada pequeño avance la llenaba de orgullo. Sus últimos días en Santa Catalina estuvieron llenos de una dulce melancolía. Se despidió de la ciudad que la había visto llegar rota y que ahora la veía partir entera. Recorrió sus calles favoritas, se sentó en el banco de la plaza donde una vez se había sentido derrotada y visitó el espigón donde había arrojado su pasado al mar. Ya no sentía el dolor de antes, solo una profunda gratitud. Esta ciudad, con su anonimato y su ritmo acelerado, le había dado el regalo más grande de todos, el espacio para encontrarse a sí misma de nuevo. La despedida de Julián fue en la puerta de la librería, temprano por la mañana. No hubo lágrimas, solo un abrazo largo y sincero. No olvides escribir de vez en cuando, aunque sea una postal sin remitente, le dijo él, con los ojos brillantes. Y recuerda que siempre tendrás un refugio aquí. Camila asintió, incapaz de hablar. Le dejó un pequeño regalo sobre el mostrador, un libro de contabilidad nuevo y un sistema de fichas de colores para organizar el inventario. Era su forma de dejar un orden duradero en el lugar que había ordenado su vida. Luego, con su única maleta, caminó hacia la estación de autobuses para tomar el transporte que la llevaría al aeropuerto. El viaje en avión fue completamente diferente al de autobús. Esta vez, no huía, avanzaba. Mirando las nubes desde la ventanilla, reflexionó sobre el increíble viaje que había hecho, no solo los kilómetros geográficos, sino el viaje interior. La mujer que estaba en ese asiento, volando hacia París, tenía muy poco que ver con la chica desesperada que había llegado a Santa Catalina. Llevaba cicatrices, sí, pero esas cicatrices eran un mapa de su resiliencia, un testimonio de su fuerza. Se sintió orgullosa de sí misma, un sentimiento nuevo y poderoso. Aterrizar en París fue abrumador, pero de una manera emocionante. El sonido del idioma francés a su alrededor, la energía cosmopolita del aeropuerto, todo era un estímulo para sus sentidos. Se sintió pequeña de nuevo, pero no vulnerable. Era la pequeñez de quien se enfrenta a algo grande y maravilloso. Con su francés básico y muchas señas, logró encontrar el transporte público que la llevaría al centro de la ciudad. Había reservado una habitación en un albergue juvenil para las primeras semanas. Era un nuevo comienzo, una nueva prueba, y se sentía preparada para afrontarla. Los primeros meses en París fueron un desafío. La barrera del idioma, la búsqueda de trabajo, la soledad en una ciudad inmensa. Pero la Camila que enfrentaba estos retos era diferente. Tenía la experiencia de haber empezado de cero una vez, y eso le daba una confianza tranquila. Encontró un trabajo de media jornada en una cafetería, lavando platos y ayudando en la cocina. No era glamuroso, pero pagaba el alquiler de una diminuta habitación en un barrio de artistas, y en su tiempo libre exploraba. Cada día descubría una nueva calle, un nuevo jardín, un nuevo rincón mágico. Se enamoró de la ciudad, no de la forma turística, sino de una forma íntima y personal. Se enamoró del olor a pan caliente por la mañana, de la forma en que la luz dorada caía sobre los edificios de piedra, del placer de leer un libro junto al Sena. La belleza la rodeaba, y poco a poco empezó a sentir que esa belleza también estaba dentro de ella. Su corazón, que había estado cerrado y protegido durante tanto tiempo, comenzó a abrirse de nuevo, no en busca de amor, sino en aprecio por la vida misma. Fue en un pequeño mercado de pulgas donde conoció a Antoine. Él era un pintor que tenía un puesto donde vendía sus acuarelas de la ciudad. Ella se detuvo a admirar su trabajo, y él le sonrió. Empezaron a hablar, primero sobre arte, luego sobre la vida. No hubo un flechazo, ni una pasión arrolladora. Hubo algo mucho mejor, una conexión tranquila y genuina. Antoine era un hombre amable, con una risa suave y unos ojos que veían el mundo con una curiosidad infantil. No le importaba su pasado. Estaba interesado en la mujer que tenía delante. Su relación floreció lentamente, como una de las plantas en el patio de la pensión El Ancla.
Se basaba en paseos largos, en conversaciones honestas, en un respeto mutuo por sus espacios y sus silencios. Con él, Camila aprendió que el amor no tenía por qué ser un drama de celos y posesión. Podía ser un puerto seguro, un lugar de crecimiento y apoyo. Antoine amaba su independencia, su fuerza, las cicatrices que no podía ver pero que intuía en su alma. Por primera vez, se sintió amada por ser exactamente quien era. Un año después de su llegada a París, mientras paseaban por el campo de Marte en una tarde soleada, con la Torre Eiffel brillando a lo lejos, Camila se sintió abrumada por una sensación de paz tan profunda que era casi física. Estaba cogida de la mano de un hombre bueno, en la ciudad de sus sueños, viviendo una vida que ella misma había construido desde las ruinas. Se sentía completa, se sentía feliz, una felicidad tranquila, madura, que no dependía de nadie más que de ella misma. Le pidió a Antoine que le hiciera una foto. No era algo que hiciera a menudo. Su pasado digital la había dejado recelosa de las cámaras, pero ese momento quería capturarlo. Quería un recuerdo tangible de esa paz. Se puso de pie frente a la torre, pero sin posar. Simplemente se quedó allí, con el sol en la cara, y dejó que una sonrisa natural y sin esfuerzo iluminara su rostro. Era la sonrisa de la gratitud, de la victoria, de la libertad. Antoine capturó el momento a la perfección. Esa noche, en su pequeño apartamento, miró la foto. Vio a una mujer que apenas reconocía, pero que al mismo tiempo era más ella misma que nunca. Por un impulso, decidió que quería compartir esa imagen, no como una venganza, ni como un mensaje para Santiago, cuyo rostro ya casi no podía recordar. Quería compartirla como un faro de esperanza, una prueba de que es posible sobrevivir a la devastación y encontrar la felicidad al otro lado. Abrió una nueva cuenta en una red social, una cuenta privada, con su propio nombre. No añadió a nadie de su vida pasada, solo a Julián, a quien le había enviado su nueva dirección de correo, y a un par de amigos que había hecho en París. Subió esa única foto, la imagen de ella, sonriendo, con la Torre Eiffel de fondo. Durante un largo rato, pensó en qué escribir. Podría haber escrito un ensayo sobre su viaje, sobre el dolor y la superación, pero no era necesario. Las palabras más poderosas son a menudo las más simples. Quería una frase que encapsulara la lección más importante que había aprendido, y entonces la encontró, la verdad fundamental que ahora gobernaba su vida, la brújula que la había guiado fuera de la oscuridad. Con dedos firmes, escribió la leyenda que cerraría para siempre ese capítulo de su vida, una frase que no era para nadie más que para ella, pero que resonaría con cualquiera que hubiera sufrido una herida similar. Una frase que era un manifiesto de su nueva existencia, una declaración de principios que había aprendido de la manera más dura posible. No era una frase de odio, ni de rencor, no mencionaba a nadie, no aludía directamente a ningún acontecimiento. Era una afirmación serena, una verdad universal que había descubierto en su propia piel. Era la conclusión de su largo viaje interior, desde la habitación de un hotel barato hasta la ciudad de la luz. Era la esencia de su renacimiento, la filosofía que le había permitido sanar y volver a amar, tanto a la vida como a otra persona. Era la paz hecha palabra. La frase era corta, elegante y devastadoramente precisa. Contenía en su interior el eco de una traición, pero su foco estaba puesto en la luz, no en la sombra. Hablaba del destino final, no del doloroso camino. Era una afirmación de un presente feliz y una promesa de un futuro protegido, no por muros, sino por la sabiduría. Era el resumen perfecto de todo lo que había aprendido sobre el amor, la confianza y, sobre todo, el autorrespeto. Ella nunca supo si Santiago llegó a ver esa foto. Probablemente no. Y lo cierto es que no le importaba en absoluto. El acto de publicarla no era el final de una conversación con él, sino el principio de una nueva vida para ella, hecha pública en sus propios términos. Era un monumento a su propia fuerza, un recordatorio permanente de que la felicidad más auténtica nace de la capacidad de construir un hogar dentro de uno mismo, un lugar tan lleno de paz y de amor propio que simplemente no queda espacio para nada más. Apretó el botón de publicar. La foto apareció en su perfil, con su sonrisa radiante y la ciudad del amor a sus espaldas. Y debajo, la simple y profunda leyenda que lo decía todo sin necesidad de explicar nada. El epitafio de su dolor y el himno de su nueva vida. La paz mora donde no cabe traición.
No tuvo que decir ni una palabra más sobre aquel día. Su sonrisa, su paz, su vida reconstruida eran la respuesta más elocuente que jamás podría haber dado. La historia de Camila nos enseña que la mejor respuesta a la traición no es el escándalo, sino el silencio digno que nos permite reconstruirnos. Ella transformó el dolor más profundo en un pasaporte hacia la libertad y una felicidad auténtica, en sus propios términos. Si su viaje de resiliencia te ha inspirado y crees que la verdadera paz se encuentra donde no hay espacio para la traición, demuéstranos tu apoyo. Suscríbete para no perderte más historias que tocan el alma. Déjanos un like si te conmovió el final de Camila y activa las notificaciones para ser el primero en ver nuestro próximo video. Nos vemos en la siguiente historia.